Los años de la écija barroca son los más importantes para la ciudad. El siglo XVIII está considerado como el siglo de oro écijano, por todo lo que acontece durante estos años. Durante estos siglos, Écija vive en un esplendor que se muestra en las grandes construcciones que se realizan. Una de las partes más importantes del patrimonio arquitectónico son sus célebres torres. Nuestra ciudad tiene 11 torres de iglesias construidas durante la época barroca y repartidas en el casco histórico de Écija, que convierten a la ciudad en una de las más visitadas de la zona. Y os vamos a enseñar algunas de ellas. La iglesia de Santa María fue construida sobre un antiguo templo mudéjar de los siglos XVI y XVII. El espacioso templo con orientación sur-norte posee un decidido aire neoclásico, motivado por la intervención del arquitecto José Álvarez. Tiene planta rectangular, 3 naves cubiertas por bóvedas bahías, capilla mayor muy profunda con abovedamiento de cañón y lunetos, y cúpula con tambor en el crucero. La portada norte, que es la principal del edificio, es de estilo barroco y fue diseñada por Antonio Matías de Figueroa. Se halla formada por un cuerpo y su ático con hornacina e imagen de la Asunción. Posee puertas de caoba y clavos de bronce dando paso a un cancel entre mudéjar y barroco, cilíndrico y cubierto con un cuarto de esfera de lacería de los últimos años del siglo XVIII. Ahora nos encontramos en el retablo de la iglesia de Santa María. Sobre esta importante obra no se tienen noticias exactas. En primer lugar, se desconoce si fue realizado para la iglesia, inaugurada en el año 1778, o si procede de la iglesia jesuítica de San Fulgencio, que fue depositada en Santa María en 1772 y que se describió como una pira de 4 caras que ha de servir de retablo en el altar mayor, en la documentación existente sobre el reparto de los bienes de la Compañía de Jesús. Y como nos enseñó nuestro profesor Manolo Parejo, el retablo se ve de izquierda a derecha y de abajo arriba. Ahora mismo nos encontramos en la iglesia de San Juan. La torre de San Juan es la más elegante del barroco écijano. Fue construida en el año 1745. Destacan la talla del ladrillo y las piezas de cerámica azul. El barroquismo que poseen los cuerpos superiores de esta torre la convierte en una de las más emblemáticas y vistosas de la ciudad. El retablo principal está compuesto con elementos del siglo XVIII. En él se venera a nuestro Padre Jesús Nazareno, de la misma época. Ahora hemos venido a visitar la iglesia de San Gil, que está construida en la segunda mitad del siglo XV. Experimentó una profunda transformación arquitectónica, ornamental y de mobiliario, dando lugar a la fábrica básicamente barroca que se puede contemplar hoy. El templo presenta planta de cruz latina, en el cierre cabecera plana y en el crucero cúpula con linterna y pinturas murales en las pechinas. Las naves, en origen cubiertas con las clásicas armaduras de madera, fueron tapadas con bóvedas de arista durante la época barroca. Lo que más representa a la iglesia es su Cristo, la coronación, una escultura de busto construida en el siglo XVIII. Si nos adentramos más, nos encontramos el retablo mayor de masonería dorada barroca, que lo ejecutó el artista Juan Guerrero entre 1770 y 1775. Para la realización del retablo aprovecharon elementos procedentes del retablo mayor y del retablo de la concesión de la iglesia jesuítica de San Fulgencio. Oye tía, ¿y tú sabes qué es esto? Sí, la hermandad de San Gil, que aquí está la casa y allí está la iglesia.
Santa Cruz es una gran iglesia y una de las mejores de Écija. Es algo más tardía, aunque todavía con algunos tintes barrocos, y esta torre se concluyó en 1783. Se caracteriza por ser la única de la ciudad que posee planta rectangular, reutilizando el fuste del antiguo alminar de la mezquita. También cabe destacar la preciosa y delicada cruz procesional de Jesús, abrazado a la cruz, el Cristo que los exijanos conocemos como el Cristo del Silencio. Fue hecha en 1699 y muestra un mayor recargamiento de los adornos vegetales. Bueno, ahora nos encontramos en la iglesia de los Descalzos, que es la iglesia más barroca de Écija. Y es curioso porque a simple vista se ve una iglesia muy sencilla y muy básica, pero cuando entras dentro es realmente preciosa. El templo representa una sola nave cubierta por bóveda de cañón, a la que se abren las capillas laterales y un transepto cupulado que antecede a la capilla mayor. A los pies del templo se encuentra la fachada principal, en su día completamente policromada, ornamentación de la que se conservan restos de esgrafiado, y también nos encontramos con su procesión llamada la Mortaja y su Virgen Dolorosa. Ahora nos encontramos en la iglesia del Carmen. Este templo se compone de una espaciosa nave cubierta por bóvedas de arista y casquete esférico en el presbiterio, con santos carmelitanos en las pechinas, de gran sencillez con aire neoclásico. Para la realización de la torre se utilizó como material predominante el ladrillo tallado y cortado, oculto tras un enfoscado que presenta una doble policromía, el albero pálido para las superficies lisas y la almagra para destacar los elementos horizontales. Uno de los últimos ejemplos del retablo rococó en Écija lo constituye el retablo mayor de la iglesia del Carmen. Retablo anónimo y fechado hacia 1780, de planta rectilínea. Lo más destacable de la obra son las 4 monumentales columnas, sostenidas por ménsulas y cubiertas por rocallas y decoración rococó, estando colocadas las de los extremos sesgadas. En esta iglesia también nos encontramos la urna del Santo Entierro, un ejemplo de platería barroca. Es una pieza sesional realizada en madera en el año 1711 por el ebanista sevillano Cristóbal de Yepes. Tiene una magnífica labor de ebanistería con aplicaciones de plancha de caré y adornos barrocos de plata. Y por último, esta ruta turística hace parada en el Palacio de Benamejí, uno de los mejores ejemplos de arquitectura barroca. Este palacio era propiedad de los marqueses de Benamejí. Desde 1997 es la sede del Museo Histórico Municipal. Ahora nos encontramos en el Palacio Marqués de Garantía. Este notable palacio barroco se ubica en la calle de Santa Florentina. A nivel de fachada, lo más interesante es la portada de acceso al inmueble, con sendas columnas sobre plintos que soportan al balcón central, rematada por un frontón semicircular partido y que aloja el escudo de la familia, todo ello de bellas proporciones. Ya dentro del edificio se despliega el magnífico apeadero, desde el que se accede a las amplias caballerizas que conservan pesebres de la época muy artísticos. Las cocheras son dignas de mención, pues en su barreduela conservan escudo familiar y cartela decorada con rocallas. Ahora nos encontramos en el Palacio de Peñaflor. Fue construido alrededor de 1770. Se encuentra en la calle Emilio Castelar. Fue la residencia de la familia de Peñaflor hasta 1950. Tras varios años cerrado, se ha rehabilitado y actualmente solo se abre para ocasiones especiales, aunque se prevé que en el futuro sea de nuevo accesible al público.
aquí que me han contado a mí la historia de un búho. Sí, mira, ¿Eso qué es? Ay, pues a mí me han dicho que es un búho que si tú pasas andando y si te quedas mirando es porque te vas a casar. ¿Lo intentamos? Venga. Venga. Ahora nos ubicamos en el convento de las Teresas. Este convento pertenece a la comunidad de Carmelitas Descalzas, conocida popularmente como las Teresas. Permanece cerrado desde marzo del año de 2015, cuando la última de las religiosas de esta congregación abandonó el edificio. Ahora nos encontramos en el convento de Santa Florentina. Este convento es el más antiguo de la ciudad. Se fundó en honor a Santa Florentina. Destaca su retablo mayor barroco de gran calidad, presidido por este santa medieval. Estas monjas se dedican a la elaboración de productos de repostería, destacando los bizcochos más. Nos situamos en el convento de las Marroquíes. Seguimos la ruta por el convento de la Santísima Trinidad y Purísima Concepción. Es un convento católico de la ciudad de Écija, en la provincia de Sevilla, regido por las concepcionistas franciscanas. Es conocido popularmente como las Marroquíes. Está situado a escasos metros de la iglesia de los Descalzos. El convento es desalojado en octubre de 2014, ya que apenas quedaba una monja de las concepcionistas franciscanas, y Sor Pilar dejó la receta secreta de los dulces marroquíes en las vecinas monjas del convento de Santa Florentina. Ahora nos encontramos en el convento de San Francisco. Tiene planta de cruz latina, con 3 naves y crucero. La nave central se cubre con una bóveda de cañón con luneto, las laterales con bóvedas de arista y el presbiterio por media naranja sobre pechina. De la primitiva fábrica se conserva en el crucero la bóveda sespartita y en los brazos laterales bóvedas estrelladas, así como la portada de un ingreso desde el atrio, aunque muy transformada. El siglo XVIII supuso la reforma del conjunto y de la construcción de una serie de capillas que se adosan a la fábrica, como la capilla de la Virgen de los Dolores, la de la Venerable Orden Tercera y la de la Oración en el Huerto, esta última en el compás.